¿Qué tal? Qué gusto volver a conectar con todos ustedes. El día de hoy estaremos terminando el libro de Esdras en el capítulo 10. Y pues antes de todo esto vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias porque tú nos permites estar en comunión y porque nos permites también, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Ponemos esta plática en tus manos, Señor, y queremos que sea de bendición para todo tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sabíamos que este retorno del exilio babilónico había sido en tres grandes grupos, tres grandes bloques, y que nos lo narra el libro de Esdras y Nehemías, que anteriormente era un solo texto y después ya se dividió y quedó hecho en dos libros. El primero es Esdras y comienza precisamente con el primer grupo, que fue liderado por Zorobabel y por Jesúa. Y esto pues ocurrió más o menos alrededor del año 538 a.C. y esto fue para fines de reconstrucción del templo. Y el segundo bloque que llegó es precisamente donde ya aparece Esdras en escena. Y bueno, este grupo más que nada fue para enseñanza de la escritura. Y bueno, si nos vamos más atrás a los antecedentes, recordaremos que en 2 de Crónicas 36, pues bueno, termina el capítulo cuando el pueblo es llevado a Babilonia, y comienza Esdras cuando Ciro, rey de Persia, decreta que se tiene que reconstruir este templo. Y entonces, pues bueno, es cuando el primer grupo es el que regresa a Jerusalén. En Esdras 4, Artajerjes, el rey de Persia, paraliza la obra porque el pueblo pues tenía mucha oposición, y entonces pues bueno, la obra se ve detenida por mucho tiempo. Y en Esdras 5, Zorobabel y Jesúa reanudan la obra ya cuando estaba el rey Darío al mando de Babilonia. Y bueno, esto lo hacen un poquito fuera de la ley, pero después Darío, en el capítulo 6 de Esdras, confirma que el decreto de Ciro es legítimo y que se tiene que terminar con la reedificación del templo. Para el capítulo 7 de Esdras, ya es cuando nos introduce precisamente a Esdras como un descendiente del sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Entonces él era directamente descendiente de este sacerdote Aarón. Y tal y como nos explica el mismo libro de Esdras, Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, Dios, estaba sobre Esdras. En el mismo capítulo 7, el rey Artajerjes hace una carta y él mismo lo describe refiriéndose a Esdras como es un sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Entonces Esdras pues era una persona bien preparada y que le tocaba en este caso liderar el segundo grupo que iba a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces para el capítulo 8, los hijos de Israel que regresan con Esdras, nos marca aquí que a diferencia del primer grupo de Zorobabel, que únicamente iban como para la reconstrucción y para reanudar los sacrificios, ya Esdras se viene con un equipo bien preparado. Y este equipo bien preparado viene, lo dice el capítulo 8, con sacerdotes, con levitas, con cantores, con porteros y con los del servicio del templo. Y fíjense qué curioso, ¿no? Que hasta nuestros días estas estructuras que nos definieron desde hace muchísimos años son las que básicamente seguimos utilizando, ¿verdad? Porque tenemos sacerdotes, los que predican la palabra, tenemos levitas, los que están encargados de diferentes ministerios en la iglesia, tenemos, cantores, que es la parte de la alabanza, tenemos, no le llamamos porteros, pero le llamamos a nuestros hermanos que están ahí recibiendo a toda la congregación, a los sugieres, y también tenemos a los servidores en general, a los que dan un servicio, muchas veces de limpieza, muchas veces de mantenimiento y etcétera, todo lo que se necesita, ¿verdad? Qué curioso que desde aquel momento ya Esdras se preparó con un grupo de esta naturaleza y con eso fue con lo que subió a Jerusalén. Lo primero que hacen cuando llegan es hacer sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. Y bueno, eso que aún no se enteraban cómo estaba el pueblo en realidad, ¿verdad? Pero lo primero que ellos dijeron, bueno, lo primerito que vamos a hacer, vamos a ofrecer sacrificios. Se dice que desde la llegada de Zorobabel hasta la llegada de Esdras
fueron alrededor de 60 u 80 años. Entonces imagínense, todo el tiempo en que los reyes de Judá hicieron lo malo delante de Dios, que se apartaron de Dios, más 70 años de cautiverio en Babilonia, más otros, pongámosle 70 años desde que Zorobabel llegó hasta que Esdras llega con el segundo grupo. A lo mejor estamos hablando de unos 200 años que el pueblo se había alejado y había dejado de hacer la voluntad de Dios y había estado en una situación sin leer la palabra, sin seguir los mandamientos de Dios. Y bueno, esto ya nos hace pensar desde otro punto de vista que la reconstrucción que era necesaria, pues a lo mejor no era realmente una reconstrucción física, aunque lo era, aunque era necesario que se reconstruyera físicamente. Así es como lo veían los reyes de Persia y de Babilonia, pero nosotros ya espiritualmente estamos viendo que la reconstrucción iba a ser de otro tipo, y por eso es que llega Esdras. En el capítulo 9 de Esdras, voy a leer un poquito como introducción, en la traducción en lenguaje actual dice así: cuando terminaron de hacer todo esto, que eran los sacrificios, vinieron los jefes y me dijeron, está hablando Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles, en otras versiones dice abominables, costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y en Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de estos pueblos, así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esta gente. Los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. Y fíjense nada más qué reacción de Esdras, ¿verdad? No se la esperaba. Al saber esto, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor, y lleno de tristeza me senté en el suelo. Así permanecí hasta el atardecer. A mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo, pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría por causa del pecado de los israelitas. Y bueno, ya de ahí del versículo 6 al 15, que viene la muy reconocida oración de Esdras de confesión de pecado. Y bueno, llegamos finalmente a nuestro capítulo 10, el último con el que cerramos el libro de Esdras. Y este capítulo es uno de los más discutidos, de los más controversiales entre los creyentes de todos los tiempos, Dicen las versiones modernas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ver qué título le ponen a cada capítulo, porque eso nos da la idea de qué es lo que va a tratar el capítulo. Y en las traducciones modernas dice, el pueblo, o algo parecido, el pueblo reconoce su pecado. Mientras que en las traducciones anteriores, en las Reinas Valeras, en todas sus versiones, e incluso en las Dios habla hoy, dice expulsión de las mujeres extranjeras. Y ya desde ahí estamos viendo a qué se le está dando más peso, si a que el pueblo reconozca su pecado o a que las mujeres extranjeras sean expulsadas del pueblo de Israel. Entonces ya son dos enfoques bien diferentes, y por obvias razones, pues entonces tenemos mucha controversia en la explicación de este capítulo. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista que si yo lo viera desde un marco más histórico, diría pues como que en este capítulo nos muestra el origen de todas las religiones, o no de todas, pero sí de las cristianas, porque antes ya había religiones paganas, que bueno, nada que ver con lo que vamos a tratar el día de hoy, pero al menos de las religiones cristianas enfocadas en Dios, nos da un origen de por qué se generan, y ahorita lo vamos a ver. Capítulo 10, vamos a comenzar a leerlo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una grande multitud de hombres de Israel, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. O sea que el pueblo sí realmente estaba redargüido por lo que había dicho Esdras en su oración del capítulo anterior. Versículo 2. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y de este único versículo se han hecho increíbles doctrinas, pero bueno, primero vamos a ver quién era Secanías.
Secanías, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 26, era pueblo. Es decir, no era sacerdote, no era levita, no era cantor, no era portero y tampoco era de los que sirven en el templo. Él era parte del pueblo. Y obviamente sí era alguien redarguido y con la mejor intención de arreglar lo que estaba mal. Secanías representa a las masas, a las multitudes, a la mayoría, a la voz del pueblo, o como dicen, ¿verdad?, la vox populi. Ese era Secanías. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a todos los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. ¿Y por qué menciono que puede ser el origen de las religiones cristianas? Porque aquí vemos a un hombre, o en general, ¿verdad?, vemos al hombre representado en Secanías, tratando de negociar con Dios, tratando de pactar con Él y ofreciendo lo que humanamente pensamos que es lo correcto. Y siempre que pasa esto, pues nunca salen bien las cosas. Pero bueno, Secanías estaba tratando de que el pueblo cumpliera la ley. El pueblo no estudiaba la ley. Ya vimos que habían pasado muchísimo tiempo en lo que la ley no era explicada en el pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice la ley. Y en Deuteronomio 7 dice de esta forma: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Eso dice la ley. Ahora, recuerden que les dije que este era uno de los capítulos más controversiales de la Biblia, ¿verdad?, entre los creyentes. Y obviamente si alguien de los que están viendo esta clase me puede ayudar y me dice en dónde dice la ley, y si ya te casaste con ellas, despídelas juntamente con tus hijos que tuviste con ellas, entonces ahí a lo mejor sí pudiéramos decir que está cumpliendo la ley. Pero la ley era: no te cases con ellas. Y aquí lo que está tratando de hacer el pueblo es enmendar un error que ya había sido cometido. Pero continuamos. El versículo 4. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Aquí Secanías está refiriéndose a Esdras. Anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que se haría conforme a esto, y ellos juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén. Y aquí fíjense, las masas representadas por Secanías manipulando a los líderes. ¿En qué momento Esdras dijo lo que era correcto para hacer? Esdras no lo dijo. Sin embargo, se lo están a él ya poniendo como su obligación. Y bueno, versículo 8. Y el que no se presentara en el plazo de 3 días conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, que perdiera toda su herencia y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el 9º mes, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de todos los pueblos de la tierra,
y de las mujeres extranjeras. Ahora, aquí Esdras está citando correctamente la ley, pero lamentablemente omite por completo que los pecados ya cometidos conllevan sus propias consecuencias. Versículo 12. Toda la asamblea respondió en alta voz: hágase conforme a lo que has dicho. Pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Además, no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de dos, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación y vengan en fechas determinadas todos aquellos que están en nuestras ciudades, que hayan tomado mujeres extranjeras acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto. 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai los apoyaron. O sea, si hubo gente que dijo, a ver, no, esto no está bien. Pero obviamente, ante las multitudes, aunque estas personas eran gente que sí servía en el templo, eran levitas, poco pudieron hacer ante la multitud que estaba ya totalmente enganchada, diciendo, sí, vamos a hacer esto y vamos a sacar a las mujeres. Versículo 16. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo a lo convenido y fueron apartados del sacerdote Esdras y algunos jefes de familia según sus casas paternas. El primer día del 10º mes todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto, y el primer día de su primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Es decir, sí tomaron un tiempo, bastante tiempo, para analizar caso por caso. ¿Y qué analizarían? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. A lo mejor si el hombre era casado, si no era casado, si los hijos servían o si no servían en las cosas de Dios. No sabemos absolutamente qué fue en lo que ellos se basaron, o si ya definitivamente estaban totalmente perdidos y estaban adorando otros dioses o las costumbres de los habitantes de la tierra. No lo sabemos, pero de acuerdo a ciertos criterios que ellos tomaron, llegaron a la decisión de quiénes eran estas mujeres que tenían que ser expulsadas del pueblo de Israel. Versículo 18. Y aquí, fíjense, entre los hijos de los sacerdotes, o sea que también de los hijos de los sacerdotes, hay 4 grupos que habían tomado mujeres extranjeras. Bueno, 4 grupos o 4 personas, pero no sabemos si eran en realidad únicamente 4 personas o representaban a 4 entidades, ¿verdad? De los hijos de Jesúa, hijos de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Jedaías. Versículo 19. Estos levantaron su mano prometiendo que despedirían a sus mujeres y presentaron como ofrenda de reparación por su pecado un carnero de los rebaños. ¿Acaso Dios pidió una ofrenda de reparación? Nuevamente el hombre proponiendo, el hombre tratando de pactar con Dios, el hombre tratando por sus medios de agradar a Dios. Y de ahí en adelante pues únicamente ya resta todos los demás grupos, ¿verdad? De los gobernadores y principales, 13 grupos o 13 entidades o 13 personas, no lo sabemos, pero los menciona ahí del versículo 20 al 22. Entre los hijos de los levitas, 6 grupos o 6 personas o 6 entidades. Versículo 24. Entre los cantores, solamente un grupo. Eso, bien por los cantores. No estaban tan mal, ¿verdad? Únicamente un grupo. Y de los porteros, 3 grupos. Y lo menciona ahí también el versículo 24. Entre los hijos de Israel, y que ya es todo el pueblo, 75 grupos o entidades o personas. No lo sabemos con certeza, pero 75 entidades son mencionadas aquí, representadas por cada uno de los jefes. Nos vamos a ir hasta el versículo 44 porque únicamente nos va
mencionando cada uno de los que son que fueron encontrados en estas circunstancias. Versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunas de sus mujeres habían dado a luz hijos. Y aquí es donde hay todo tipo de interpretación, ¿verdad? Y nosotros en este tiempo, en el tiempo que nos toca vivir, diríamos, ay no, pues qué gran injusticia. Este es un Dios bien injusto. Ajá, porque los hijos de Dios llegaron y se casaron con las mujeres y tuvieron hijos y ahora de repente nada más las van a correr del campamento, de la ciudad, las van a echar fuera, las van a despedir y qué va a pasar con ellas, ¿verdad? Y más hoy en nuestros tiempos pues diríamos, no, pues eso no está bien. Pero estamos viendo que Dios nunca ordenó esto. Nunca lo pidió. Fue el mismo hombre el que propuso, desde Secanías hasta pasando por los sacerdotes, que ellos mismos propusieron que eso es lo que querían hacer para tratar de reconciliarse con su Dios. Ahora, repito, este es un capítulo que causa controversia. Hay muchos de mis hermanos que han explicado este capítulo y que nos han dado lecciones positivas, y ahorita lo vamos a ver también, porque finalmente todo en la palabra trae lecciones positivas, y también vamos a ver qué lecciones negativas nos trae. Y dentro de las lecciones positivas, obviamente, ¿verdad? El clásico, a pesar del pecado, aún hay esperanza. Y eso es cierto. Lo que dijo Secanías, que a pesar de este pecado, aún hay esperanza, eso es cierto. Y esa es una lección positiva y está declarada por un hombre redarguido que en el momento trató de corregir todo lo que se estaba haciendo mal. Segunda lección positiva. El pueblo tomó acciones, o sea, tomó acción para enmendar lo malo que habían hecho, sus pecados. Y esa también es una lección positiva, porque nos deja como enseñanza que ya cuando nos hemos dado cuenta que hemos hecho algo que no agrada a Dios, tenemos que tomar decisiones. Y la tercera enseñanza es que fueron capaces de desprenderse de algo que seguramente amaban, porque yo creo que no nada más tuvieron a estas mujeres y tuvieron hijos nada más porque sí, ¿verdad? Bueno, algunos tal vez sí, porque era mucho de gender en esas culturas, pero muchos otros seguramente sí amaban a estas mujeres aún siendo extranjeras y tuvieron hijos, y seguramente amaban a sus hijos y estuvieron dispuestos a desprenderse de ellos también para buscar el perdón de Dios. Y esto lo podemos rescatar como lecciones positivas, que muchos de mis hermanos han explicado de esta forma. Sin embargo, el enfoque que le estamos dando el día de hoy, vamos a ver también cuál es la lección negativa que puede estarse suscitando en este capítulo. Aún a pesar del pecado, hay esperanza. Y esto muchas veces nos da, ok, pues entonces ya a pesar del pecado hay esperanza, pues entonces sigamos pecando, ¿verdad? Y esto, como dice Pablo, nos da un pretexto para seguir en nuestra iniquidad, y eso es una lección negativa. El pueblo no leía las escrituras, esa es otra lección negativa. La ley no estaban cumpliendo la ley al despedir a estas mujeres y a estos niños. No estaban cumpliendo la ley, porque la ley decía que no se hubiesen casado, que no se hubiesen juntado, que no hubieran procreado hijos, que no se hubieran mezclado. Y aquí nada más estamos hablando de que se casaron y de que procrearon hijos, pero la ley era muy específica, que no negociaran, que ni siquiera se juntaran en fiesta con ellos, que no hicieran absolutamente nada con ellos, y todo esto lo habían hecho. Pero cuando le dicen, vamos a cumplir la ley y vamos a sacarlas del pueblo y a sus hijos también, y el pueblo dice, sí, vamos a... Es que el pueblo no conocía las escrituras. Otra lección negativa: no buscaron la dirección de Dios. Y esa es la más terrible de todas las lecciones negativas que podemos encontrar en este capítulo. No buscaron la dirección de Dios. ¿En qué momento Dios les ordenó que tenían que hacer todo esto para que Él los perdonara?
Ellos quisieron por sus propios medios reconciliarse con Dios, y por eso les decía que tal vez este sea uno de los pasajes bíblicos más antiguos donde nos revela el origen de las religiones. Porque ¿qué es una religión? Es un intento del hombre por tratar de acercarse a Dios. Y las cosas con Dios no funcionan de esa forma. Las cosas con Dios siempre funcionan cuando Él se acerca a nosotros y nos tiende la mano y nosotros respondemos a ese llamado. No quiero realmente tampoco decir que esta es la única interpretación o que la de las lecciones positivas no sea válida. Simple y sencillamente estoy poniendo los dos puntos. ¿Tiene lecciones positivas? Obviamente. Pero también nos deja muchas lecciones negativas que debemos de considerar, porque efectivamente todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido las ordenanzas de nuestro Señor, y en el momento que somos confrontados, como en este caso el pueblo, por Esdras, nosotros debemos saber qué hacer y cómo conducirnos, y nuestros esfuerzos, por mayores que sean de acercarnos hacia Dios, no van a ser suficientes. Y aquí vamos a dejar la lección, porque aquí termina el libro de Esdras, pero comienza Nehemías, y entonces Nehemías nos va a decir posteriormente si esto tuvo un buen resultado o no tuvo un buen resultado, y ahí cada quien tomará su juicio y podrá decir si fue de acuerdo a la voluntad de Dios, si no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Y solamente nos queda como enseñanza para nosotros que siempre debemos, en cualquier circunstancia, buscar primeramente la dirección de Dios. Eso es lo que yo dejaría como establecido, independientemente de cualquier otra interpretación. Y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Señor bendito, te damos muchas gracias porque nos permites, Señor, este tipo de revelaciones que no a cualquier persona, Señor, tú le das la oportunidad de conocer, pero a nosotros nos has dado esta oportunidad y de tener dos puntos de vista, si bien opuestos, Señor, pero siempre rescatando lo mejor para podernos acercar a ti. Te damos muchas gracias por todas las vidas, por todos los hermanos que se interesarán y que podrán escuchar esta lección, que se conectarán para poder seguir aprendiendo de ti. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima clase.